noticia, ¿no?, que nos entristece a todos los que la conocimos. Yo nunca trabajé con ella, pero sí la conocí durante una época, conversé mucho con ella y sin lugar a dudas es parte de la historia de la radio musical en Miami. Vamos a hablar del tema, vamos a profundizar en el mismo, vamos a contarles un poco quién es Betty Pino, cuál fue su legado, qué hizo durante todos estos años y también desde el punto de vista médico qué pudo haber ocurrido, ¿no?, con este caso. Para eso está Pepe Forte, periodista que también la conoció, que va a hablarnos un poco desde el punto de vista de anécdota, de cuál es el legado de Betty Pino. Gracias. Y el doctor Claudio Tuda, médico infectólogo del Servicio de Infectología del Hospital Monte Sinaí. Doctor, bienvenido. Pepe, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cuál es el legado de Betty yo Pino? no puedo pretender que haya sido amigo íntimo de ella. Conocí a Betty en el año 2000, en la época en que este servidor era pues director de una revista de música que después terminó siendo de mi propiedad, y entonces fui a entrevistarla en ese momento que estaba lo del crossover y todo aquello. Estuve en su casa, desde entonces, bueno, por supuesto mantuve contacto con ella y especialmente, bueno, naturalmente, trabajando en la compañía en la cual trabajo, nos encontramos en los pasillos, nos saludábamos. Y una persona muy amable, a mí siempre me encantó como persona, pero más allá del lado personal, yo estoy muy triste por el hecho de que lo que creo, Félix, es que hablabas de la radio, yo creo que es mucho más, dijiste que forma parte, sin duda, yo diría que mucho más que eso. Yo diría que Betty Pino no se puede hablar o no se puede hacer la historia de la radio musical en Miami sin mencionar a Betty Pino. ¿Por qué razón? Y esta es la parte que a mí siempre he respetado, no ahora, y me entristece que quizás ahora se esté notando el valor que tuvo Betty, al cual yo siempre pues le tuve respeto y siempre vi. Por el hecho de que Betty viene de una época en los años, este es un fenómeno que nace en Estados Unidos en los años 50 con Elvis, que prevalece durante todos los años 50, continúa con los 60 y llega hasta los 70 y pervive hasta finales de los 70 más o menos, que es el hecho de que en esa época las discográficas no tenían el control que tienen ahora. En esa época, para que los artistas se hicieran famosos o las canciones se convirtieran en un hit, llegaba el artista, que no era nadie todavía, a una emisora de radio y le decía al DJ, mira, tengo esta cancioncita. Y si el DJ, que es lo que pasaba y es lo que le pasaba a Betty, tenía olfato, se daba cuenta si el artista era una persona con talento y además si esa cancioncita pues tenía madera de hit. Y esa fue Betty Pino. Betty Pino... Has tocado dos puntos fundamentales. Yo la conozco, bueno, no sé si sabes, puedo agregar algo a lo que tú estás diciendo. No? Ella empieza a trabajar en FM 92, antes de los 80. Y comenzó como recepcionista. No sé si sabías eso. Comenzó como recepcionista. Le dieron la oportunidad, tenía una voz profunda, agradable, que le llegaba a la gente. Sensual. Y creó un estilo, sin lugar a dudas. Pero está la Betty Pino, esa locutora, disc jockey, como lo quieran llamar, de la que tú estás hablando. Y está ese otro aspecto que es fundamental, que es la programadora. Esa mujer que tenía ese olfato, no solamente para la canción. Porque en aquel momento te daban 10 canciones y ella decía, esta es la que va a pegar. Lo hacía, sino para el artista. Y Miami era la puerta de Latinoamérica para muchos de esos, o sea que eso salía de aquí, de Miami. Que es gracias, Félix, hay que recordar a los oyentes que es un triángulo perfecto, que fue Betty Pino haciendo esa función, el otro fue lamentablemente la historia triste que tenemos los cubanos, que llegamos aquí por razones forzadas, que todo el mundo conoce después del 59, y se crea una gran comunidad de personas con apetito por música en español, conectado entonces con el hecho de que en los años 70 y los años 60, del mismo modo que fue pues grande el mundo anglo en cuanto a producción musical, ocurre exactamente en España. Entonces, Betty Pino, exiliados cubanos o comunidad cubana, como le quieras llamar en Miami, y música española de primera es lo que hace que florezca entonces la radio musical de Miami, que además sirvió, como tú dices, de trampolín de aquí para América Latina y sirvió también de receptor de las grandes figuras de América Latina. Además a muchas de esas grandes figuras aquí. Julio Iglesias es el padrino de su hija. Y Diango, por supuesto. José Luis Perales, toda una serie de Rocíos, ambas Rocíos, Dúrcal y Jurado. Totalmente. Doctor, no voy a preguntarle exactamente qué pasó porque no se saben muchos detalles, ¿no? Se dijo con un principio que era una bacteria, pero a todos nos sorprende, ¿no?, que una mujer relativamente joven, una mujer relativamente saludable se haya ido así como así. Bueno, lamentablemente bacterias causan infecciones que
a veces pueden ser fatales si no son tratadas a tiempo. No sabemos detalles qué bacteria fue, o sea, no podemos ir en específicos, pero a pesar de todos los antibióticos y todos los avances que tenemos en la medicina, todavía gente se muere de infecciones bacterianas, a pesar de todos los avances que tenemos. Increíble. Y estos, por ejemplo, se habló, no digo que sea esto, pero se habló del E. coli en un momento determinado, ¿es mortal? Puede llegar a ser, sí. El E. coli, la Escherichia coli, que es una bacteria gastrointestinal, causa infecciones, a veces unas diarreas muy severas y a veces puede diseminarse y causar sepsis. Y gente puede morir de eso. Después hay otro tipo de bacterias que están asociadas con hospitales y con infecciones de la piel, que pueden ser muy severas si no se tratan oportunamente a tiempo. Volviendo con ese legado de Betty Pino, hay, todos los que nos conocimos en aquella época, hay varias cosas que se le pueden hablar de ella. Por ejemplo, ella tenía un espacio, no sé si lo sigue, lo tenía hasta ahora, que en aquel momento era como al mediodía aproximadamente. Y tenía una sección que se llamaba Notimusicales. ¿La seguía teniendo? Sí, claro, sí, bueno, no sé ahora, pero la tuvo, que esa es otra cosa interesante. Y todos los artistas, cuando venían aquí, querían que ella la entrevistara. Claro, no era solamente ya poner música, sino que tenía, o sea, desde el punto de vista noticioso para la música, también creo eso. Fue sin duda, Félix, fue una figura revolucionaria en cuanto a crear todo ese mundo de la radio Miami, de esa época maravillosa. Ese mundo ya de hecho no existe hoy. O sea, hoy día las discográficas deciden quién va, quién no va. En esa entrevista que te digo que la pueden ver los televidentes en mi Facebook, que me siguen, como a ti seguramente en el tuyo, y a todo el mundo, esa es la tónica hoy día. En esa entrevista que le hice en el año 2000... Yo soy un dinosaurio, no tengo Facebook. Deberías tener. En esa entrevista me dijo una cosa que me pareció genial, que yo le pregunté, pero ven acá, ¿no te guiabas entonces por tu gusto personal? Y me dijo, no, yo no programaba para Betty Pino. O sea, a pesar de que tiene su gusto personal, se daba cuenta que tenía olfato, que dice, aunque quizás alguna canción no le fuese de su agrado, pero sabía que esa canción tenía potencial y por tanto había que empujarlo, y lo mismo con un artista. Esa respuesta de esa entrevista, que todas las cosas que me dijo son, incluso habló del futuro ya, que estaba a las puertas, de que la radio iba a ser por internet. Estoy hablando del año 2000, estamos ahora en el año 2003, han pasado 13 años. Es una persona que aparte de su carácter y todo eso, sabía de radio. O sea, nació Betty Pino, nació francamente para la radio. Hizo sus incursiones en la televisión también, hizo segmentos en noticieros durante un tiempo, en programas. Recuerdo un programa que hice hace muchos años en el que ella tenía un segmento de espectáculos dentro de ese programa, pero era una mujer de radio, sin lugar a dudas era una mujer de radio por su voz. Eso, había una magia especial, una comunicación especial entre ella y los radioyentes. Y teniendo en cuenta que tenía, pues, como hemos dicho hasta este momento aquí, ese olfato, porque aquí tiene una excelente voz, pero ahí se queda. Sí, y un buen presentador. Claro, no, ella fue seguro. el típico DJ, para hacer finalmente la anécdota final, por ejemplo, ella es lo que pasaba en el mundo americano que comenté. Para hacerte una historia de cómo pasaba todavía en el año 75. En el año 75, la famosa banda americana Styx de Chicago, que no era nadie todavía, se aparecieron en la famosa emisora WLS de Chicago con una canción. Le dijeron al DJ que estaba, mira, tenemos esta canción, ¿tú nos puedes ayudar? Y ese señor puso la canción fue nada menos que Lady, que es uno de los grandes éxitos de la banda Styx, y a partir de ahí fue que nació la banda. Eso fue en el 75. Esa era Betty Pino. Gracias, Pepe, por haber estado con nosotros. Félix. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Vamos a la pausa y ya volvemos con los segundos finales del programa.